Buenas tardes. El Gobierno del Estado de Yucatán agradece su asistencia y participación en esta jornada de prevención de las adicciones, estrategia impulsada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud. El Gobierno del Estado, consciente de la importancia de promover información que nos ayude a mantener un estado emocional en equilibrio en medio de esta compleja situación de salud que atravesamos, genera estrategias preventivas y de orientación para las y los yucatecos. El día de hoy nos acompañan la psicóloga Adriana McLibar-Tinegrín y el doctor Cristian Molina Pizarro, quienes nos brindarán el taller Estrategias de Intervención para la Prevención y Atención de Adicciones. La psicóloga Adriana McLibar-T es psicóloga egresada de la Universidad de Valladolid, Yucatán, con diplomado en Prevención del Comportamiento Adictivo por la UNAM. Cuenta con 12 años de experiencia en prevención y tratamiento de adicciones, coordinadora de UNEM CAPA de Quintana Roo, supervisora regional de UNEM CAPA de CONADIC y actualmente es jefa del Departamento de Prevención y Tratamiento de Adicciones de la Secretaría de Salud de Yucatán. Por su parte, el doctor Cristian Molina Pizarro es médico psiquiatra. Durante 5 años trabajó en atención en el servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Concepción, Madrid, España, en atención y valoración de la conducta suicida. Se ha enfocado a la prevención y tratamiento de conductas adictivas, así como a rehabilitación en trastornos mentales graves. Es experto en patología dual, en esquizofrenia y depresión. Posee la acreditación docente de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, así como el diplomado Emergencias en Psiquiatría para la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Actualmente se desempeña como subdirector del Instituto de Salud Mental del Gobierno del Estado de Yucatán. Les agradecemos muchísimo su presencia a ambos. Les comentamos a nuestra audiencia que este taller es un taller, una actividad muy especial. Vamos a seguir una dinámica un tanto distinta a la cual hemos seguido en las actividades anteriores. Entonces les pedimos que estén muy atentos a las explicaciones que nos van a dar nuestros dos ponentes. Les recordamos también que al término del taller, la psicóloga y el doctor podrán responder algunas de las dudas, inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Así que les invitamos a ir dejando estas inquietudes y preguntas en el apartado de comentarios. Les invitamos de nuevo a escucharles con muchísima atención a esto que nos van a explicar ambos. Adelante, doctor, adelante, psicólogo. Doctor, ¿puede por favor activar su micrófono? Hola, ahora sí. Hola, soy el doctor Cristian Molina, soy psiquiatra y hoy te voy a hablar de los aspectos biológicos y psicológicos de una enfermedad que se llama trastorno por el uso de sustancias. Esta enfermedad se genera debido al consumo de sustancias tanto ilegales como legales. Las sustancias legales más consumidas son el alcohol y el tabaco. Y las sustancias ilegales más consumidas hasta el momento son la marihuana, la cocaína y el cristal. Y tenemos otras también como los opiáceos, como la heroína. O medicamentos recetados, como las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam. Entonces, esta enfermedad, como todas las enfermedades, inicia en un momento en el cual el paciente, el usuario de drogas, prueba por primera vez alguna de estas sustancias. ¿Qué pasa en el cerebro cuando el usuario prueba por primera vez alguna de estas sustancias? La que sea. Lo que ocurre es que dentro del cerebro tenemos un área que se llama núcleo accumbens. Es muy importante y me gusta hacer énfasis en explicar bien la parte biológica, porque mucha gente cree que esta enfermedad del trastorno por el uso de alcohol, cocaína o cualquier otra droga puede ser una falla del carácter, cuando en realidad no es así. Es una enfermedad biológica, hace más de 15 años que tenemos bases de neurociencias biológicas muy claras
Y entre ellas, la principal es lo que voy a hablar. El núcleo accumbens es un área que está ubicada muy en lo profundo del cerebro. Es un área que tiene como función controlar todo el sistema de recompensa. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo nacimos, pues no podíamos hablar, ni siquiera podíamos mover bien nuestro cuerpo, básicamente ni siquiera estábamos muy inmaduros cerebralmente, no como otros mamíferos. Cuando nace un caballo, cuando nace una jirafa, pues nacen y pronto ya pueden caminar y alimentarse ellos solos y buscar comida, sobrevivir y tener cierto cuidado. En cambio, nosotros nacemos muy prematuros del sistema nervioso central. Es decir, nuestro cerebro se demora en desarrollarse hasta los 18, 24 años. Y en todo ese tiempo se va desarrollando esta área que se llama el sistema de recompensa. Entonces, el núcleo accumbens, cuando eras un bebé, cuando éramos unos bebés, y recibía algún efecto que generaba calor, comida, abrazo, algo que le quitaba la angustia. Por ejemplo, estabas llorando porque tenías muchísima hambre y de repente llegaba tu mamá y te amamantaba y en ese momento sentías el calor y la comida. Desde un área del cerebro se liberaba una sustancia, un neurotransmisor, un químico que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor fundamental en la enfermedad del trastorno por el uso de sustancias. Entonces te daban de amamantar y la dopamina aumentaba en el núcleo accumbens. Entonces el núcleo accumbens interpretaba, o más bien entendía, que lo que le acababan de dar era vital y había que repetirlo, porque había habido una recompensa. Y así se fue desarrollando la corteza cerebral y todo lo demás. Entonces, cada vez que te abrazaban, que te hablaban, las palabras son muy importantes cuando eres muy pequeño, todo eso aumenta la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, el cerebro entendía que eso era vital y había que repetirlo. Entonces, la parte biológica fundamental que hay que entender en esto es que todo lo que sube la dopamina en el núcleo accumbens genera un aprendizaje, un hábito que para el cerebro es vital y hay que repetir. Cómo comer, cómo dormir, cómo las relaciones interpersonales, cómo hablar, cómo estar en relación. ¿Qué pasa con las drogas? Depende de la droga que se consuma, genera un aumento de dopamina, también en el núcleo accumbens, pero el aumento es muchísimo mayor. Voy a poner de ejemplo una sustancia que se está consumiendo mucho en chicos muy jóvenes, de los 15 años, 16 años, y es una sustancia que se llama cristal. El cristal es una metanfetamina, similar a la cocaína, similar al crack, a la piedra. La diferencia de la metanfetamina llamada cristal, que la pueden esnifar a través de un foco o se la pueden inyectar, es que aumenta muchísimas veces más la dopamina del núcleo accumbens que cualquier otra cosa. Entonces, como te había explicado, el cerebro entiende que eso que me dieron es mucho, mucho más importante que comer, que dormir, que tomar agua, que mis relaciones, que lo que sea. ¿Por qué? Porque sube muchísimo la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, voy a volver a repetir, todo lo que sube la dopamina en el núcleo accumbens, el cerebro lo interpreta como que es vital y hay que repetirlo. Entonces, en un principio, desde la primera vez, se sienten todas esas recompensas, dependiendo de la droga que consumas. Tal vez la euforia, tal vez la desinhibición conductual, tal vez la tranquilidad, el viaje, el episodio, el trip, como quieras llamarlo. Eso aumentó la dopamina en el núcleo accumbens y el cerebro dijo, esto es vital y hay que repetirlo. Después vinieron los síntomas de abstinencia, es decir, cuando cesó el consumo, pasó la intoxicación, y esos síntomas son síntomas fisiológicos, es decir, se sienten en el cuerpo, pero también son síntomas psicológicos, como culpa, como un bajón, como temblor, como malestar, como irritabilidad, como sudores, como insomnio, como andar bostezando. Eso pasa mucho con la marihuana, por ejemplo. Y sobre todo es un malestar.
Y esa sensación de malestar y de displacer, el cerebro busca cómo quitarla. Entonces, recuerda que hay una sustancia que fue la que le subió la dopamina, que se sintió tan bien. Entonces empieza esta compulsión por buscar otra vez sentir lo mismo. Y ahí se repite el ciclo. Entonces voy a buscar otra vez la droga que consumo, me vuelvo a intoxicar, vuelvo a sentir eso, vuelve a subir la dopamina en el núcleo accumbens, dejo de consumir para la intoxicación, vienen los efectos de abstinencia que van a durar dependiendo de la droga que utilices, que esa es la sustancia que se utilice. Y entonces se va generando el hábito. Es una enfermedad que, dependiendo de la sustancia, puede avanzar más rápido o más lento. Pero al final, dependiendo del tiempo y de la cantidad, siempre se transforma en una enfermedad cerebral. Es decir, el cerebro adquiere una neuroadaptación. Es decir, tu cerebro no es el mismo que antes de consumir drogas. Tu cerebro empieza a cambiar. Y lo que antes era importante, ahora ya no lo es. Y pasa a ser primordial tener la droga a mano. Pasa a ser primordial buscarla y consumirla. Cuando ya la enfermedad ha avanzado más, ya no solo es primordial consumirla, sino que básicamente pasa a ser más importante que mi trabajo, que mis hijos, que mi familia, que mis papás, que comer, que dormir. Lo único importante es buscar la droga. ¿Por qué? Porque ya cuando el cerebro está muy enfermo, los síntomas de abstinencia son muy fuertes. Existe una desesperación, una ansiedad, una irritabilidad, una sensación de displacer muy fuerte, que puede llegar incluso a ser dolorosa. Náuseas, vómitos, dolores en los músculos, y hasta incluso hay síntomas de abstinencias graves, como el del alcohol, por ejemplo. La gente que ha consumido muchos años alcohol y es dependiente del alcohol puede sufrir algo que se llama delirium tremens. El delirium tremens básicamente es un síntoma de abstinencia grave producida por el cese del consumo de alcohol en una persona dependiente del alcohol. Y hasta el 15% de esas personas se pueden morir de ese síndrome. Por eso es que siempre es necesario realizar un proceso de desintoxicación que luego explicará mi compañera. Por último, el punto importante de la biología. Es una enfermedad cerebral, no una falla en el carácter. Es decir, tu cerebro está neuroadaptado debido a la droga que has consumido y puede tener diferentes niveles, como todas las enfermedades. Puede ser un trastorno por el uso de sustancia, leve, moderado o severo. Por supuesto que va a ir avanzando. No todo el mundo llega a severo, ni todo el mundo pasa a moderado. Eso depende justamente de la sustancia que estés usando. Sin embargo, algo que es muy importante es que si dejamos avanzar y seguimos consumiendo y el hábito sigue creciendo y el cerebro se sigue adaptando, es una enfermedad que pasa a ser crónica. ¿Qué significa crónica? Crónica significa que es para toda la vida. Y luego se vuelve irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que ya no se quita, que siempre la vas a tener. Y con tendencia a la recaída. ¿Qué significa? Que vas a poder estar un tiempo sin consumir, pero luego vendrá una recaída. Esos son los estadios avanzados de la enfermedad, en lo que llamamos una enfermedad moderada a grave. Posteriormente tenemos los aspectos psicológicos de la enfermedad. Los aspectos biológicos es todo lo que te acabo de explicar que ocurre en tu cerebro. Los aspectos psicológicos de la enfermedad tienen que ver con dos cosas fundamentales. Algo que llamamos refuerzo positivo, es decir, utilizo la droga para poder sentir o vivenciar algo positivo, es decir, euforia, alegría, desinhibición, poder hablar. Por ejemplo, si soy muy tímido, cuando consumo alcohol me doy cuenta de que en realidad me pongo a hablar, me desinhibo, puedo ir a conquistar mujeres si tengo ese problema, que me siento muy tímido o cohibido. ¿Okay? Es un refuerzo positivo. Generalmente ese refuerzo positivo viene unido con algún malestar interno. ¿Qué significa un malestar interno? Significa situaciones, emociones, vivencias,
cosas que están ocurriendo dentro de tu cuerpo y en tus pensamientos y alrededor tuyo que te generan un malestar. Y que a través del consumo sientes un alivio, o sientes un escape, o sientes que no tienes que lidiar con esa situación porque lo está haciendo este objeto que llamamos drogas y que está haciendo la función de medicamento o está haciendo la función de aliviar. ¿Ok? El segundo aspecto es el refuerzo negativo. El refuerzo negativo es cuando ya ha pasado un tiempo usando la droga y ya la droga no hace lo mismo, porque tu cerebro ya se neuroadaptó. Es decir, necesitas más dosis para poder sentir lo mismo. Y la toleras menos. Es decir, cada vez se vuelve más y más rápido el malestar interno. Entonces, la búsqueda de la droga incesante y compulsiva, estás todo el tiempo anticipando, pensando, ¿dónde la voy a comprar? ¿Con quién la puedo conseguir? ¿Dónde la puedo consumir? No, y ahí empiezan a nacer pensamientos, ideas, creencias, cuentos, historias que llamamos justificaciones o distorsiones cognitivas. ¿Qué es eso? Pues básicamente es un autoengaño, es una forma de mentirte a ti mismo para poder justificar el hecho de poder seguir consumiendo. Algunas de las clásicas, esta es la última cerveza y me voy, yo estoy súper bien y controlo el consumo, no se metan, es mi vida, yo hago lo que quiero y puedo consumir lo que quiera. La otra es mi vida, déjenme en paz, estoy súper mal, nadie me entiende, nadie entiende lo mal que me siento, el dolor que siento, nadie pasa lo que pasa en mi casa, yo necesito salir y beber, ¿ok? Todas esas son justificaciones, pensamientos y creencias que no estoy diciendo que sean falsas, ojo. Estoy diciendo que están mal interpretadas porque están siendo usadas, utilizadas con el único fin de poder mantener el lazo, ese vínculo que hiciste con ese objeto muerto. Entonces, por eso en el aspecto psicológico se dice que un paciente, un usuario de drogas es alguien que no habla. ¿No habla de qué? Pues no habla de lo que siente, de lo que lo lleva a consumir, de cuál es la razón fundamental de por qué está consumiendo. No utiliza sus palabras para poder comunicarse. Y en vez de eso se crea esta relación entre tú y un objeto muerto. Ese objeto muerto es la droga. Es por eso que se genera una relación amo-esclavo, donde el usuario pasa a ser el esclavo y el amo es un objeto inerte. Como es un objeto inerte, no puede haber una relación sin un sujeto. Entonces es por eso que es tan difícil de salir de esa esclavitud, porque la relación está hecha con un objeto muerto. Y tenemos un vínculo interno hacia ese objeto muerto que pensamos nos gratifica, pero en realidad es una distorsión de la mente, es una distorsión de tus pensamientos. Estos dos aspectos, psicológicos y biológicos, para cada persona son diferentes y tienen un peso diferente. Algunos tienen más vulnerabilidad biológica a sufrirlo porque sus papás, o porque tu abuelito, o porque en tu familia alguien sufría esta enfermedad. Esa es una vulnerabilidad biológica. No se hereda, pero la vulnerabilidad genética sí. Y segundo, en los factores psicológicos. No todo el mundo tolera la frustración de la misma forma. Es decir, no todo el mundo tolera fallar, no todo el mundo tolera los fracasos, las frustraciones, el abandono, la soledad de la misma forma. Eso depende de cómo fuiste criado, de cómo fueron tus figuras paternas y maternas. Entonces, para cada persona es diferente. Pero al final tenemos una sola enfermedad, que es el trastorno por el uso de sustancias. Y para eso existe un tratamiento. Y ese tratamiento lo va a explicar mi compañera. Muchas gracias, doctor. Y bueno, podemos concluir que las adicciones la adicción es una enfermedad multifactorial y como tal su tratamiento debe tener un abordaje integral. Hoy voy a explicar
¿En qué consiste este abordaje integral? Pues primero que nada está el abordaje psicológico. Estamos hablando que la adicción es la punta del iceberg, es lo que se ve, pero detrás de una adicción hay una intolerancia a la frustración, hay un mal manejo de emociones, hay duelos no resueltos, hay emociones y muchas cosas atoradas. Entonces, tenemos que trabajar desde eso para poder abordar como tal una adicción. Y pues eso se hace con un trabajo psicológico. Tenemos la parte psicoeducativa, que es la que nos hace ser conscientes de la enfermedad, pero con un aspecto de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por decir algo, cuando una persona tiene diabetes, es diferente decir, yo tengo diabetes a decir, yo soy diabética. Por lo mismo es diferente decir, yo tengo una adicción a decir, yo soy una adicta. Porque entonces, si tenemos algo, es algo con lo que podemos trabajar. En cambio, si decimos que yo soy una adicción o una enfermedad, no nos define como personas, somos más que nuestra adicción. Al trabajar desde una manera psicoeducativa, podemos ver en nosotros hacernos responsables de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Cuando nosotros asumimos que tenemos una enfermedad, le damos a esa enfermedad la responsabilidad o nos escudamos en ella para ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención, es muy común escuchar, es que mi cerebro quiere una cosa y mi corazón quiere otra, como si el cerebro formara y el corazón no fueran parte de nosotros. O por ejemplo, de niños, era típico que alguien te fastidiaba y de repente te pegaba y decía, no, no fui yo, fue mi mamá. Entonces, muchas veces cuando se asume una enfermedad o hay cierta conciencia de que es una enfermedad, la gente dice, bueno, es que no es que yo quiera ser así, no soy yo, es mi enfermedad. Entonces, con el abordaje psicoeducativo nos ayuda a educarnos en nuestra enfermedad, poder analizar qué es, cómo la vivo yo, porque a lo mejor, aunque él y yo tengamos la misma edad, consumamos lo mismo, es completamente diferente en cada uno de los dos, porque somos personas completamente diferentes. Entonces, nos hace reconocer o estar conscientes de lo que son nuestros factores de riesgo y protección, que más adelante nos van a servir. De ahí tenemos la importancia del tratamiento farmacológico. Y esta es una clave entre un trabajo en conjunto entre psicología y psiquiatría que jamás van a estar peleados porque ambos tratan dos cosas de manera diferente y tienen una importancia abordarlas de manera junta. Como muy bien lo explicaba el doctor, estamos hablando de un daño, estamos hablando de una sustancia que entra en nuestro cuerpo y hay un impacto a nivel de neurotransmisores, hay un daño cerebral en medida de que sea de la frecuencia de consumo, de la droga que consumes y de muchos factores. Está demostrado que hay muchas personas que tienen la voluntad de rehabilitarse, pero cuando llega la etapa de desintoxicación y empieza el cuadro de abstinencia y se empiezan pues literal, a sentir que se mueren, ahí viene una recaída. Yo pongo como un ejemplo burdo. Para las personas que les gusta mucho el café o el refresco embotellado, hay personas que se han propuesto muchas veces dejarlo de tomar. ¿Y qué pasa? Les duele la cabeza, se ponen de mal humor y con cosas, o incluso una dieta. Entonces, imagínense esto por 1000 o más, ¿no? Entonces, tiene que haber un apoyo médico, un apoyo psiquiátrico. ¿Para qué? Para que por salud y está demostrado que hay mayor beneficio y hay mayor probabilidad de que puedas pasar mejor esta enfermedad y esta etapa de desintoxicación. Y bueno, está el aspecto psicosocial. El aspecto psicosocial tiene que ver, bueno,
puede ser que tú hagas un esfuerzo y trabajes ahora sí con las emociones que tienes atoradas, con tus duelos, con todo este conocimiento de la enfermedad y te sientas listo. Y cuando quieres hacer una reinserción social, puede pasar que la misma sociedad tenga estigma sobre ti. Entonces, que dicen, bueno, hay una cantidad de dichos, ¿no? De que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, y cosas así, con que batalla mucho la gente. Entonces, a la hora de enfrentarse con la realidad, pasa que se atora en esas emociones, le cuesta mucho trabajo entrar a círculos nuevos por el mismo estigma, por sus mismas inseguridades, por muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que regresa al entorno que ya conoce y eso es un factor para una recaída. ¿Qué hace o qué hace el abordaje psicosocial? Te da herramientas y te prepara para esos entornos, te prepara en dado caso de que quieras entrar a estudiar una carrera, bueno, te prepara para ese momento, te prepara para tener trabajo, te prepara para integrarte a esa sociedad. Estamos queriendo trabajar en un estigma y en una reeducación, pero pues hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, lo que sí podemos hacer es darte herramientas para poder enfrentar eso. Y bueno, hay una parte muy bonita, no quiero hablar qué es más importante que otro porque realmente todo tiene su función y tiene su para qué. Pero bueno, en la terapia de deshabituación de grupo, quiero recalcar que esto no es un grupo de ayuda mutua. La diferencia entre un grupo de ayuda mutua y una terapia de deshabituación grupal es que sí o sí tiene que ir acompañada de expertos en salud, expertos en el tema. ¿Por qué? Bueno, voy a tocar algunos puntos que maneja el grupo, pero sí quiero recalcar que es mucho más. Vamos a tomar lo más importante como para hacerlo dinámico. Lo más importante de trabajar en grupo es que nos hace ver que no estamos solos en esto. Estamos hablando de que hay muchas cosas que no hablamos, hay cosas que estamos evadiendo, emociones que no queremos sentirnos así. Y al estar en un grupo vemos que no estamos solos, que no importa ni tu color de piel, ni tu sueldo, ni tu estudio, ni tu nivel de estudios, ni tu IQ, ni tu edad. Entonces, que todos sufrimos y nos pega de la misma manera a todos sin importar. Y esto funciona tanto para el consumidor de alguna sustancia como para la familia, que pues, está bastante ligada. Entonces, es muy rico trabajarlo en grupo porque para empezar, nos ayuda a eso. De ahí tenemos el factor de que inspiras a otro. Al estar en un grupo, para empezar, hay un sentido de pertenencia. Y al trabajar en esto, al ser tú espejo de muchos y otros espejo tuyo, estás inspirando, estás siendo parte de algo. Y tu rehabilitación le está ayudando a otros. Y la de otros te está ayudando a ti. Y bueno, si les compartimos un poquito de la experiencia que tenemos con los grupos, es muy bonito que, por ejemplo, llega alguien en una generación y hay una historia de éxito con él. Entonces, en la segunda invita a su mejor amigo y en la tercera invita a este amigo a su papá y después al tío. Entonces, poco a poco el núcleo de esta persona se va integrando a una mejora. ¿Por qué? Porque está demostrado que alguien que tú conoces le fue mejor en esto, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no se compara pues con nada. Y bueno, quiero citar de manera textual esta reflexión para abordar la importancia del grupo. Te ayuda a tomar conciencia de la enfermedad te ayuda a tomar conciencia de la enfermedad y que no solo corresponde a reconocer que soy consumidor de drogas, sino reconocer qué hay debajo de una persona con adicción. Y aquí estamos hablando que hay un factor común en evadir. Me siento mal, entonces tomo algo para sentirme mejor. Al estar en un tipo de tratamiento donde estamos
abriendo muchas cosas que tenemos atoradas. Es un momento muy difícil que nos hace estar vulnerables y es ahí donde recalcamos que tiene que haber un experto en el área de salud mental. ¿Por qué? Para ayudarte a canalizar esas emociones, para ayudarte a cerrar ese ciclo que te está lastimando, para ayudarte a transformar ese dolor en aprendizaje y poder romper ese ciclo que te está, que pues te está haciendo más vulnerable. Y bueno, eso es básicamente como los aspectos que queremos recalcar y que de hecho pues estamos promoviendo de tratamientos que ahorita les vamos a comentar. Sí, y una cosa importante es que hay muchos mitos a través del tema de la medicación con respecto a que, lo voy a decir los típicos, me vas a cambiar una droga por otra, me voy a hacer adicto al medicamento que me va a dar el doctor. Todos esos son mitos, eso no es cierto. La medicación que se utiliza de manera específica dependiendo de tu nivel de enfermedad y de la droga que estés consumiendo. Hay medicaciones específicas para el alcohol, para la cocaína, hay medicaciones que apoyan en eso. Entonces, y no son medicaciones que crean adicción. Pasas por un periodo primero de desintoxicación médica, acompañado de mis compañeros psicólogos, acompañado del grupo, y también tus familiares van al grupo. ¿Por qué? Porque tus familiares es importante que entiendan qué está ocurriendo en tu cerebro y en tu cuerpo y en ellos mismos. Porque en esta enfermedad siempre hay mucha culpa, muchos juicios, muchas creencias negativas, mucho estigma al respecto. Entonces, es importante recalcar que sí es la fase médica, la evaluación médica. ¿Por qué? Porque muchas drogas no solo afectan el cerebro, también afectan el hígado, afectan el riñón, afectan el corazón. Es mucho más probable que un adicto a la cocaína se muera de un infarto agudo del miocardio o de un derrame cerebral antes que del consumo de la cocaína. En cambio, los que consumen cristal, no, porque los que consumen cristal es una droga muy, muy potente que destruye muy rápidamente las células cerebrales. Es decir, si tú estás estudiando para ser un abogado y te pones a consumir cristal, en menos de un año tu cerebro ya no va a dar ni para que cortes el pasto. Y no estoy diciendo que cortar el pasto sea malo. Estoy diciendo que tu capacidad cerebral se ha reducido de lo que tú antes podías hacer y ya no puedes hacer. Y llega un punto en que se vuelve irreversible. Y eso es una carga para tus papás, para los cuidadores o para quien sea que te acompañe. Esa gente que está alrededor tuyo también de alguna forma sufre la enfermedad contigo. Entonces, esto es todo un núcleo, es todo un sistema. Y como bien dijo Adri, cuando alguien se mejora o cuando alguien se rehabilita, eso se contagia. Así como se contagia el consumo, porque alguna vez o alguien te lo dio o alguien te lo tuvo que haber dado, quien sea que sea, porque no crece, alguien te lo tuvo que haber dado y de alguna forma te empezaste a enfermar. Así como se contagia el consumo, también se contagia la rehabilitación. Cuando un papá que consume alcohol ve que su hijo se ha recuperado, que está retomando su vida, que le vuelve a hablar, que lo ve contento, el papá elige estar bien y elige ir a rehabilitación, porque se da cuenta y toma conciencia de que se puede, de que hay una salida. Y para concluir con esta primera parte, ambos, el trabajo psicológico y el trabajo médico, son indispensables que vayan de la mano. Es indispensable porque asegura una mayor probabilidad de éxito. Esto tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de los tratamientos. Sé que mucha gente va a AA, es el grupo que tiene más gente, pero también es el grupo menos eficiente. Hay mucha gente que ni siquiera es enferma realmente y va a AA otras cosas. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que esta enfermedad, como cualquier otra, no se quita solo con charlas.
Con que yo te esté dando esta charla, no se te va a quitar la enfermedad. Eso es lo que quiero decir. Es como como si te estuviera dando un infarto y yo te diera una charla para ver si se te quita. O si se te quiebra la pierna en 3 pedazos, pues tú no quieres charlas, tú quieres que alguien te arregle la pierna. Pues en este caso es lo mismo. Una sola charla no te va a quitar una enfermedad que está en el cerebro y que te está empujando y empujando a seguir consumiendo. Es importante unir las dos. Es importante tener conciencia de que la mayor probabilidad de éxito, de que salgan adelante tú, tu familia y la gente que dices más amar, tiene que ver con el nivel de conciencia, no solo de que estás consumiendo una sustancia de manera compulsiva, sino como bien dijo mi compañera Adriana, tiene que ver también con la conciencia de qué es lo que me está llevando, qué es lo que me maneja, qué es lo que me impulsa, a pesar de todo lo que estoy sintiendo, la culpa, el enojo, que estoy gastando el dinero que no tengo, que miento todo el tiempo, que ya perdí mi trabajo, que ya estoy en la calle y a pesar de eso sigo consumiendo. Hay algo interno que me está empujando e impulsando a hacerlo. Por eso la invitación es a pedir apoyo. Solo tú puedes hacer tu vida valiosa. Voy a repetir esto. Solo tú puedes hacer tu vida valiosa e importante, con lo cual es tu responsabilidad pedir apoyo. ¿Ok? Vamos a hacer ahora un roleplay. ¿Qué significa eso? Es como una pequeña obra de teatro, muy chiquitita. Espero que no te aburras. Yo no soy buen actor, mi amiga tampoco. Es la verdad. Aunque yo pensé que sí. No nos ganamos el Oscar para nada, pero va a funcionar así. Para que no te asustes y lo voy a repetir varias veces, porque si justo hay alguien que se conecta al Facebook ahora mismo, va a decir de qué están hablando, estos se volvieron locos. Entonces, por eso lo voy a repetir varias veces, no porque yo esté, sino para que si se conecta gente ahora, entienda la dinámica. Y la dinámica es la siguiente. Yo voy a ser el papá y ella va a ser mi hija. En la primera parte, yo voy a ser un papá intolerante, un papá que no entiende, que no tiene conciencia de la enfermedad. ¿Ok? Y ella va a ser la parte de la hija que no tiene ni acepta que tiene la enfermedad. Lo voy a repetir. En la primera parte, yo voy a ser el papá que no tiene conciencia ni es tolerante acerca de la enfermedad de su hija. Y mi hija, que va a ser mi compañera, ella va a ser la hija que no tiene conciencia de enfermedad y que no acepta el apoyo. Tercera vez que lo repito para que no hayan dudas. Yo voy a ser un papá intolerante que no tiene conciencia de enfermedad y que no sabe ni acepta que su hija tiene un problema o una enfermedad. Y ella va a ser mi hija, que va a ser una paciente, una usuaria, que no tiene conciencia de enfermedad ni de lo que le ocurre. ¿Estamos claros? Esto es el roleplay. Empezamos. Yo soy el papá. Hija, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Sabes que estoy muy cansado de tu actitud. Todo el tiempo llegas con olor a alcohol. ¿Quién sabe qué te estás metiendo? Tú y tus amigotes. Ya te está yendo súper mal en la escuela. Puras quejas contigo. Todo es un problema. No le hablas a tu mamá. Nos ignoras. Pasas todo el día en tu cuarto. Estás todo el día encerrada. Llegas tarde en la noche. Ya no te importamos. Yo creo que te estás metiendo algo, estoy seguro que te estás metiendo algo y tú ni siquiera tienes las ganas de decirlo. De seguro te andas por ahí drogando en una esquina, como cualquiera. Mírale el daño que nos estás haciendo. Ni siquiera ves como tu mamá llora por ti y a ti te vale, no te importa. Por eso yo creo que deberíamos ir al médico, porque la verdad tú estás muy mal. Deberíamos ir al médico. Sí, si solo piensan en ustedes, no jamás me preguntan cómo estoy. Además, yo creo que a ti se te olvidó que también fuiste joven, que te gustaba la fiesta, solo están para juzgarme, no confías para nada en mí. Ok, si te diste cuenta, cuando yo fui el papá intolerante, todo el tiempo lo que hice fue culparla a ella del sufrimiento mío o el de mi familia.
Y hacer sentir culpable al usuario, a la persona que está sufriendo, genera resistencia, con lo cual, como si viste, ella no estaba dispuesta a ni hablar de su problema, ni tampoco a aceptar la ayuda. ¿Por qué? Porque en esta comunicación lo que faltó fue empatía, que es lo primero, empatía, y poder generar confianza para hablar. Entonces, ahora viene la segunda parte. En esta segunda parte, yo voy a ser el papá consciente y ella una hija colaboradora, consciente de que algo le está pasando. Segunda parte, yo soy el papá que genera empatía y confianza y ella es la hija que se deja apoyar. Tercera vez que lo repito, yo voy a ser el papá que va a generar que ella acepte el apoyo y ella va a ser la hija que va a tomar conciencia de que algo le ocurre. ¿Ok? Entonces, hija, ¿cómo estás? Bien. Te he visto triste, te he visto un poco sola y te he visto alejarte de nosotros. No te he visto contenta, creo que hay algo que te está ocurriendo y quiero que sepas que cuentas con mi apoyo incondicional, sea lo que sea. Quiero que sepas que yo estoy aquí para ti, para apoyarte de manera incondicional, porque yo te amo, porque tu vida me importa y puedes confiar en mí. Sea lo que sea, puedes confiar en mí. Así que yo te pido que me digas y podemos buscar ayuda médica, podemos buscar ayuda de un profesional para, sea lo que sea, apoyarte y salir adelante. Si te digo algo, no te enojas. Pues la verdad es que sí me he sentido mal. He tenido una muy mala racha con mis amigas, con mi novio, y pues me gustaba estar de fiesta porque la verdad se me olvidaba todo y decía, pues solo voy a tomar 2 cervezas. Pero pues ya no pudo ser 2 cervezas, ya eran 4 y pues hasta que ya no me puedo controlar. Y pues no es suficiente, entonces estoy probando ya otras cosas y siento que me está gustando mucho y quiero no hacerlo de verdad, pero me siento muy bien. Y al final me siento muy mal porque sé que te preocupas por mí, sé que mamá también y les estoy fallando, pero a la vez siento que no puedo parar y pues sí necesito ayuda. Ok, si te fijaste, la función del papá fue simplemente dar su apoyo, estar abierto a escuchar y sea lo que sea, poder tenderle la mano, ser un espacio de confianza para que su hija, aunque no sepa bien lo que le ocurre, sabe que no se siente bien, sabe que hay algo que la está haciendo sufrir y sobre todo que está perdiendo el control del uso. Y algo que, como notaste, una vez que se abrió ese espacio, la hija pudo, aunque no sabe bien lo que le ocurre, sí sabe que está abusando de alguna sustancia. Porque a lo mejor tú no sepas bien qué es lo que te está ocurriendo por dentro, pero sabes perfectamente si estás abusando del alcohol, si estás abusando de la cocaína, si estás abusando de la marihuana, si estás abusando de la cocaína o del cristal. De eso sí estás claro. Entonces, la de gran diferencia es que puedes no saber qué es por dentro y es por eso que luego requerimos una ayuda profesional. Pero sí sabemos y sí estamos conscientes de que estamos abusando o intoxicándonos continuamente con alguna sustancia. Entonces, ahora vamos a hacer la otra parte del roleplay. Bueno, pero antes sí queremos recalcar esta parte. El éxito o la diferencia de mi intervención a la otra es que la primera era, tú me haces sentir así, tú me estás preocupando, tú no agradeces, tú esto. Entonces, obviamente, hasta el lenguaje corporal cambia. Acá pues no tenemos audífonos, pero es muy típico que no te hagan caso, que se cierren verbal, con la mirada a otro lado y demás. En cambio, sentimos a veces mucha impotencia con alguien que queremos ayudar, que vemos que no está bien y no sabemos qué hacer,
porque a veces la última persona en reconocerse enfermo, pues es la persona afectada. Entonces, hay mucha diferencia en decir, mira lo que me haces hacer, o mira, o irnos con juicios, a decir, me siento mal, estoy preocupado por ti, cómo te puedo ayudar y sobre todo, no te voy a juzgar. Entonces, esa fue la clave para que conectar con ese sentimiento, ¿no? Porque al final, pues las relaciones familiares son muy complejas y hay mucho amor, pero hay mucha falta de comunicación. Entonces, recuerden siempre, si conocen a alguien, hablar desde el yo de cómo me siento, estoy preocupado y no dar nada por hecho. Porque cuando tú te crees experto y dices, yo ya vi y tú tienes esto. No, o sea, acompáñalo también a descubrir, pero sobre todo dile cómo te sientes y cómo te importa. Esa es la clave. Entonces ahora vamos a hacer la otra parte. Una intervención médica inadecuada. Yo voy a ser el médico, ella va a ser la paciente y luego vamos a hacer el contrario. Lo voy a repetir otra vez 3 veces para que si alguien se viene conectando no entienda. No nos demandes. Exacto. Voy a ser un médico con una intervención inadecuada o un profesional con una intervención inadecuada y la paciente va a tener una reacción inadecuada. Tercera vez que lo repito. Voy a ser un médico, un profesional de la salud con una intervención inadecuada y ella va a ser una paciente con una reacción inadecuada dada esa intervención. Entonces, yo voy a ser el médico y le pregunto, señorita, ¿cómo se llama? Adriana, ¿Qué edad tiene? 17. ¿Por qué la trajeron sus papás? Pues pregúntale a ellos porque la verdad yo no quería venir. O sea, pues dice que pues me porto mal y así, pero pues yo no siento que tenga algún problema. ¿Y qué problema puede tener? Seguro usted es de las jovencitas estas que se andan drogando ya desde los 15. Pues si usted lo dice, parece que sabe más que yo. Usted no sabe todo el daño que le está haciendo a su familia, usted no se da cuenta de eso, típico de esta juventud, que no se preocupan ahora por los padres, por el sacrificio que ellos han hecho por ustedes, no valoran nada, ni siquiera tienen la voluntad de salir adelante, son todos unos flojos. Usted no se da cuenta, señorita, de que en realidad usted está muy enferma y que necesita ayuda. Ah, pues si usted lo dice, pues la verdad es que no sé qué quieren de mí. Ok. Corte. Si te fijaste, lo que pasa con los profesionales es que muchas veces las personas, y esto lo hablo por si hay algún aquí, un profesional de la salud escuchándome, por muchos años la tendencia ha sido castigar al usuario, tratarlo como si fuera delincuente, como si fuera un mentiroso, tramposo, que alguien que es terriblemente malo o perverso, estigmatizando al usuario. ¿Ok? Varias cosas. Se ha visto que por muchos años esa intervención no funciona. Esa intervención solamente empeora el malestar. Esa intervención solo genera resistencia y que el paciente no esté dispuesto o no confíe en que realmente pueda haber una solución. Y además, eso es un mito, porque usuarios de alcohol hay muchísimos. Y eso de que todos mienten, pues todos mentimos de una u otra forma. No es exclusivo del uso de drogas. ¿Que son tramposos? Pues tampoco es exclusivo del uso de drogas. Solamente te estoy nombrando algunas de las creencias o estigmas que los mismos profesionales de la salud tienen frente al paciente o al usuario de drogas. Ese estigma, ese juicio y ese prejuicio hace que constantemente en la consulta los regañen porque recayeron, los hagan sentir que no valen, que no hacen el esfuerzo, que no le echan ganas, que no tienen voluntad.
y es justamente lo que genera que los pacientes resistan porque sienten que entonces no tienen solución. Sienten entonces que no hay ninguna salida y que la única salida es seguir con mi vínculo de la droga. Que no importa lo que haga, porque en este caso él ya tenía su juicio. Entonces, como para qué voy a explicarle cómo me siento. Y realmente en terapia pasa que muchas veces te llevan por primera vez a alguien. A mí me han llevado usuarios hasta engañados diciéndoles que van a la tienda y realmente los meten con el psicólogo, ¿no? Pero de allá es nuestro trabajo engancharlos. A veces no es que no importe la manera de cómo lleguen, es mejor que lleguen pues de voluntad, siempre es mejor, pero hay que evitar los juicios. Y ahora vamos a ir a la última parte, que es lo que al día de hoy se utiliza como guía para hacer una intervención adecuada con respecto a un usuario de drogas que quiere rehabilitarse. O a lo mejor no quiere rehabilitarse, pero el trabajo es hacer de todas formas una intervención adecuada. Repito, segunda vez, yo voy a ser el médico haciendo las intervenciones que según las guías y lo que se ha estudiado, viene mejor para los pacientes acepten el apoyo y el proceso de rehabilitación. Tercero, yo voy a ser un médico, ella va a ser la paciente y yo voy a hablar voy a hacer una intervención que la empodere, que la estimule y que la inspire por lo menos a empezar el proceso de tomar conciencia. Esto pasa por etapas, desde precontemplar, así se llama, es decir, pensar que no tengo ningún problema, luego a contemplar, es decir, a que me entra la duda, a lo mejor sí tengo algún problema, hasta tomar acción, hasta pasar a la parte de pedir apoyo y luego pasa a la parte del tratamiento. No es solamente de un día para el otro. Entonces, empiezo la intervención como el médico con una intervención adecuada y dirigida. ¿Ok? Entonces, señorita, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Adriana. ¿Qué edad tiene? 17 años. 17 años. ¿Usted sabe por qué sus papás la trajeron? Pues la verdad, doctor, es que tuve una conversación con mi papá porque vio que no estaba bien. Y la verdad es que últimamente me siento mal. Empezó como fiesta, empezó pues como pura diversión, pero he estado probando drogas y la verdad es que siento que, pues al principio digo, bueno, se siente bien y ya, y solo lo voy a probar una vez, pero después, pues resulta que no pude probarlo solo una vez y ya lo estoy haciendo, ya no me puedo controlar. Entonces, siento que cada vez que me siento mal, que cada vez es más seguido, me quiero drogar. Y no sé cómo hacerlo porque sé que estoy lastimando a mis papás. Adriana, le reconozco su valentía. Le reconozco su valentía de poder hablar de esto. Quiero decirle que hay una forma y hay una manera en que la podemos apoyar, que le quiero reconocer porque se requiere honestidad, se requiere mucho valor para empezar un tratamiento como este. Es un camino, tenemos un equipo que la puede apoyar, tenemos gente que puede apoyar a sus familiares, existe una forma de tratar esta enfermedad, tenemos que hacer más estudios, saber más de su patrón de consumo, pero lo más importante fue su disposición, el estar dispuesta a empezar, el estar dispuesta a poder expresar. Y le agradezco de que usted haya confiado en mí. Correcto. Entonces, partes importantes de una intervención. Primero, la intervención es dirigida, ¿ok? Nombre, todo lo que sabemos, la anamnesis, todo eso me lo salté porque quería
recalcar primero. Lo primero que hay que hacer es reconocer al paciente, reconocerlo, porque no es fácil parar. Recuerden que el paciente está con síntomas de abstinencia. El paciente puede estar irritado, sentirse fatal, lleno de estigma, lo que sea. No es fácil tener el valor de pedir apoyo, porque sabemos que el proceso es un proceso que va a tomar tiempo, que va a requerir mucho compromiso, que por ahí van a pasar física y psíquicamente, no la van a pasar bien, porque este no es un proceso fácil, pero es un proceso que acompañado resulta bien, que trabajando en equipo existe una mayor probabilidad de éxito. Entonces, punto número 1, aunque no acepten el tratamiento, siempre hay que reconocerlo por por lo menos, haberse acercado. Porque a lo mejor esa vez no lo acepta, pero a veces va a su casa pensando y vuelve. Y a lo mejor la segunda tampoco, pero a lo mejor la tercera sí. Segundo, siempre informar y psicoeducar con respecto a que vamos a evaluar y de que es una enfermedad. Es importante decir eso, porque entre todos cuando vamos al médico queremos saber qué nos pasa. No vamos al médico a mirarle la cara, vamos al médico porque algo nos duele. Nos duele la espalda, nos duele el estómago, nos duele el corazón porque tenemos un infarto, nos duele una pierna, nos duele un brazo. Vamos al médico porque estamos enfermos y nos duele algo. Y queremos saber qué es lo que nos está pasando. Por eso estamos yendo al médico. Entonces, o al psicólogo. Entonces, aunque no podamos dar un diagnóstico directo y claro sobre el trastorno por el uso de sustancia, sí podemos explicar acerca de qué son las consecuencias de usar la droga y sobre todo, y tercero, que es la tercera parte, dar siempre el mensaje de que existe una salida, de que hay una forma de tratamiento, dar siempre la opción y la posibilidad de que el paciente elija desde ese momento empezar el tratamiento, pero que existe uno. Y como paciente es diferente. De hecho, yo traté de poner resistencia desde el principio, pero a medida de que la entrevista se centró en mí y me era como, ¿de verdad cómo estás? Pues las defensas pues ya se bajaron y ya quise como abrirme más. Y pues es muy valioso explicarle al usuario a qué se va a enfrentar, qué va a esperar. Explico lo del equipo, que es un abordaje, que no estoy sola, que no soy la primera persona que ha pasado por eso. Entonces es así como que, porque hay cierta vergüenza de dar este primer paso, ¿no? Así que hace mucho la diferencia en cómo empezar un tratamiento. Entonces, la siguiente parte, y ya con esto ya vamos a terminar, nada más vamos a dar algunos tips. Esta es una enfermedad, dependiendo de cómo esté el grado, pero la mayoría de los pacientes sufren recaídas. Entonces vamos a dar unas pequeñas sugerencias con respecto a la prevención de recaídas. Y esto va para los familiares y para el usuario. Número 1, entender que la recaída es parte del tratamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que cada recaída te enseña algo acerca de cuál fue, qué detonó la recaída, tanto psicológica como físicamente. Puedo aprender cuáles fueron las consecuencias de esa recaída, en dónde estaba, qué estaba ocurriendo en mi vida, por qué decidí o elegí romper la abstinencia. Entonces, la recaída es parte del proceso de sanar en esta enfermedad. O sea, no podemos esperar que no haya recaída, porque es una enfermedad que tiene tendencia a las recaídas. Es como si eres diabético y sabemos que si eres diabético
la glucosa se va a subir si es que no tomas tus medicamentos. Entonces, si dejas de tomar tus medicamentos, pues la glucosa, el azúcar se te va a subir. Punto. Pues en esta enfermedad eso es lo que pasa. Si no estás en tratamiento, si en un momento de abstinencia por alguna razón recaes, es parte de la enfermedad. Y la idea, y tercero, es no tirar la toalla. Una recaída no es el fin del mundo, simplemente es volver a empezar, pero con más herramientas. Esas son algunas cosas de prevención de recaídas. Sí, es importante no asumir una recaída como un fracaso, porque eso solo va a hacer que el ciclo regrese. Es importante, regresando a las etapas que les decía antes, en la psicoeducación todos tenemos factores de riesgo y protección. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para los que batallamos con el peso, hay cosas que nos hacen estar en riesgo. A veces tú estás muy motivado iniciando, digamos, una dieta, con, no sé, planificando y demás, pero pasa un día que tú te sientes muy seguro porque incluso puedes irte a un restaurante y mientras todos piden pizza, pasta, carnes y demás, tú con tu ensalada. Y así te confías, hasta que un día, pues no te controlas y todo eso que habías dicho que habías logrado, pues fracasas. A veces el exceso de seguridad te hace estar en situaciones de riesgo. Si tú conoces bien qué te hace estar en riesgo, en adicción pasa, bueno, cuando salía del trabajo pasaba por esta zona de bares y bueno, me metía y por eso. ¿Qué pasó? En rehabilitación, ¿qué trabajas? Bueno, entonces vamos a cambiar tu ruta de camino. Cuando si te sientas así, vamos a hablar, ¿en quién confías? No, pues en mi amiga, Laura. Bueno, cuando te sientas así, vamos a hablarle a Laura. ¿Qué pasa en una recaída muchas veces? Que ese día te salió mal tu trabajo, te regañó tu jefe, entonces ese día a veces decides no hablarle a Laura y pasar por esa ruta. Y dices, no voy a caer, y pues sí caes. Pero, ¿qué va a pasar? Si tú vuelves a psicología y retomamos esa parte de psicoeducación, podemos abordar y tocar más de fondo. No es que no hayas querido ir con Laura o que hayas querido ir no sé, Alba. ¿Qué pasó? Que a lo mejor tú te sentiste muy mal o no supiste cómo manejar esa tolerancia a la frustración con el jefe. Entonces, eso te hizo ponerte en riesgo o no planificar ciertas cosas. Y no es un fracaso, es un aprendizaje. Se retoma y se refuerza esa parte. Es muy importante esto porque estamos siempre expuestos. Había un ejemplo muy burdo, ¿no? Decían del coyote y del correcaminos, que por qué el coyote siempre fracasaba, porque sus planes los intentaba una vez. Si él hubiese intentado sus planes más de una vez, ok, fracasó, entonces hubiese visto que le salió mal y lo hubiese vuelto a intentar de la misma manera, pero corrigiendo ese error, a lo mejor iba a tener más éxito. Pues muchas veces así somos las personas, ¿no? Fracasamos una vez y ya no analizamos qué pasó atrás de eso. Y bueno, es algo muy complejo y es de luchar, pero desde un enfoque responsable, no desde un enfoque pesimista, de que nunca me voy a curar. Yo creo que sí tenemos que hacer mucho trabajo en romper este estigma. Y otra cosa para la prevención de recaída, además, vivimos en una sociedad, tenemos un aspecto biopsicosocial, es decir, las interrelaciones. Generalmente, recuerden que el cerebro recuerda la canción que estabas escuchando, el olor que tiene la marihuana, el color que tiene la cocaína. Entonces, todos esos son recuerdos que tienes en tu memoria, en el cerebro. Entonces, volverte a exponer a la misma música y sobre todo a las relaciones. Es decir, si yo sé que con el dealer o con mi amigo Juan siempre me juntaba a consumir y ahora estoy en un proceso de rehabilitación, pues requiero estar lejos de mi amigo Juan por un tiempo.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro apenas vea o asocie la posibilidad de consumir, vas a empezar a sentir algo que llamamos craving. Es una palabra en inglés que describe el deseo urgente de consumir. Y es muy importante de que entiendas de que ese deseo urgente de consumir se activa cuando el cerebro recuerda o ve la posibilidad que existe en consumir. Como bien decía mi compañera Adriana, cuando voy caminando justo por el bar que solía entrar, o cuando voy directo por el camino en la vía donde está el que me vende la droga, o cuando estoy viendo una película y veo que se están drogando, o cuando estoy sentado y recuerdo cómo se sentía, o escucho una canción y recuerdo que esa canción significaba de que me iba a meter cristal. Todos esas, todo lo que te estoy hablando son recuerdos, memorias que tienes. Entonces, para prevenir recaídas es fundamental que estés consciente. Entre más conscientes tengas todos tus factores que pueden ser una recaída, y si los necesitas anotar, los anotas, y hay que evitarlos, porque el núcleo accumbens cuando se activa cuesta bastante detenerlo. Entonces, evidentemente, la idea es no recaer y tratar al núcleo accumbens como un niño de 3 años. No es no. Entonces, tú decirte a ti mismo, no es no. Y tu cerebro te dice, ¿pero por qué no? Pues porque no. No ponerte a pelear con el núcleo accumbens porque tú no vas a ganar. Va a ganar el núcleo accumbens y vas a recaer. No es no, ¿por qué no? Como los niños chicos, sin explicación. Eso previene muchísimo las recaídas, porque significa que tú eres capaz de hacerte cargo de las elecciones que estás tomando. Y eso, cuando lo logras, es decir, evitas el bar, no vas a la fiesta que te invitaron, que sabes que va a haber drogas. Cuando empiezas a hacer esas acciones, dentro de ti empieza a crecer algo que se llama autovalía. Empiezas a confiar en ti. Porque una de las cosas que tiene esta enfermedad es que pierdes la confianza en ti y en la gente. ¿Ok? Y solo confías en el objeto muerto, en tu amo, del cual eres el esclavo. Entonces, por eso el programa se llama Libre de Drogas y tiene toda una base científica justamente por lo que estamos hablando. De esa relación que hay, que se vuelve más importante que cualquier otra relación, que incluso la gente que dices más amar. Entonces la invitación es, pide apoyo. Y más importante, déjate apoyar. Tenemos servicios, tenemos dispositivos y en eso mi compañera. Pues vean, haciendo una promoción, estamos justo por empezar una generación más de libre de drogas. Actualmente llevamos 5. Tuvimos que suspender nuestras actividades pues por la pandemia, porque libre de drogas es este tratamiento integral que incluye terapia de psicoeducación, psicosocial, apoyo psiquiátrico, apoyo psicológico y la parte grupal de tanto personas, digamos, pares como de familia. Entonces, llevamos 5 generaciones realmente muy satisfechos con los resultados, aprendiendo y viendo como esto que les platicamos del apoyo entre ellos, de los ejemplos de inspiración, de incluso de la prevención de recaídas y de este aprendizaje. La pandemia pues nos vino a poner un poco de freno a este trabajo que estábamos haciendo. Estamos a punto de retomar estos grupos adecuándonos a esta situación, pues obviamente reduciendo procurando tener espacios con sana distancia, con espacios abiertos, pero a la vez privados, para poder ahora sí que garantizarles o hacer todo lo posible para que cuidar su salud física, ante COVID, ante adicciones y ante muchas cosas. Bueno, en un ratito les compartimos los datos donde pueden, ahora sí que si conocen a alguien, vamos a
a compartir para que puedan inscribirse o pedir más información de este programa. Y con esto concluimos y vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, puedes escribir tus preguntas ahí si nos estás viendo en el Facebook, y si no quieres, siempre la puedes escribir como el amigo de un amigo, el primo de un tío tiene un problema con, ¿ok? No pasa nada, estamos aquí justamente para poder apoyarte, invitarte al programa Libre de Drogas, o si tú conoces a alguien, que lo invites, que seas tú la fuente que apoye a alguien más a rehabilitarse. Recuerda que así como se contagia el consumo, también se contagia la inspiración, se contagia la salud, se contagia también la alegría, se contagia el compromiso. Entonces, si quieres hacer alguna pregunta, aquí estamos. Y muchas gracias si estuviste conectado todo este tiempo. Esperemos que te animes. De verdad, es un excelente equipo con el que trabajamos, y tú puedes. Así que si hay preguntas, adelante. Muy bien, buenas tardes. Les agradecemos muchísimo a ambos esta dinámica que han seguido en el taller. Les extendemos las felicitaciones y agradecimientos que estamos recibiendo de parte de todas las personas conectadas en este momento al taller. Tenemos algunas dudas que han dejado en el apartado de comentarios, que quisiéramos que ustedes nos den su opinión, su punto de vista acerca de estos cuestionamientos que se tienen. Iniciamos con usted, doctor. Nos hacen esta pregunta. Cuando una persona tiene exceso de alcohol en su cuerpo, ¿qué sucede si se agrega alguna sustancia como una droga? Muy buena pregunta. Varias cosas. Primero, el alcohol es un depresor natural. En un principio el alcohol es euforizante, pero después de tomar alcohol en exceso o digamos tener muchos atracones de alcohol, el alcohol pasa a ser un depresor, es decir, un agente que deprime el sistema nervioso central, y también genera como un estado de depresión que le llaman la famosa cruda moral, o sentirse como culpable, etc. Si además a eso le agregamos alguna otra sustancia, lo que hacemos es aumentar la posibilidad de ser dependiente a dos sustancias, al alcohol y a la que le estamos sumando. Entonces la enfermedad se hace más grave por varias razones, porque estás estimulando doblemente el núcleo accumbens, y 3, porque probablemente te generes además alguna enfermedad hepática. Recuerda que el alcohol daña bastante el hígado, genera hígado graso, genera cirrosis, y si además metes alguna otra droga, todas tienen que pasar de alguna forma por un mecanismo hepático. Entonces, además, te estás agregando otro riesgo al asunto. Pero lo más importante es que si tú estás tomando alcohol y le metes otra cosa, no solo pueden interactuar y generarte aparte síntomas como, te puede ser desde pues, que te desmayes, que pierdas la conciencia, que incluso pueden ser graves, síntomas orgánicos graves. Y si es otra droga, además, que vaya mal, vas a reforzar todavía aún más la dependencia al alcohol o a la otra sustancia. Con lo cual, cuando se trabaja en los tratamientos, con el alcohol es diferente, y eso no voy a entrar en detalle con eso. Estamos hablando de alguien que es dependiente del alcohol, ¿ok? Pero también hay otras cosas, que son los atracones de alcohol. ¿Qué es eso? Son gente que no bebe nada, lunes, martes, ni miércoles, jueves, nada. Viernes, sábado y domingo se ahogan, toman y se ponen hasta arriba. Eso se llama atracones de alcohol, y eso se puede volver una enfermedad, y se llama enfermedad por atracones de alcohol. Y eso también tiene tratamiento. No significa que seas dependiente del alcohol, pero significa que sí estás abusando del alcohol, con lo cual te puede generar también cambios en tu cerebro, cambios en tu psicología, digamos, en tu estado de ánimo, te puede generar problemas. Y si le metes otra droga,
Entonces aumentas todavía y refuerzas más la posibilidad de sí volverte dependiente del alcohol o de la otra droga. Y ahí significa, digamos, hay que especificar para cada una de las drogas, como le conté, hay un tratamiento y una forma de manejarla médica. Y la parte de psicología igual. No es recomendable, por supuesto. De hecho, una cosa, la mayoría de los usuarios son poliusuarios, es decir, consumen más de una droga. Y segundo, la mayoría de los usuarios también tienen aparte una enfermedad mental. Así que hay que tener mucha conciencia con eso. Hay mucha gente que además de alcohol está deprimida, tiene un trastorno depresivo. Hay mucha gente que además de consumir cocaína, muchos chicos jóvenes, además de consumir cristal, tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces no tienen una enfermedad, tienen dos. Entonces, por eso se requieren tratar las dos al mismo tiempo. Eso se llama patología dual o doble diagnóstico. De hecho, hay gente que tiene 3 enfermedades, ¿ok? Porque ya le ha generado alguna otra. Un problema en el hígado, un problema en el corazón, un problema en el riñón, etc. Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan valiosa que nos ha proporcionado. Obviamente no somos seres integrales y requerimos en estos casos de un tratamiento integral. La siguiente pregunta es para la psicóloga Adriana. ¿Qué tipo de consejos puede brindar o podemos brindarle a una persona para impulsarla a solicitar o buscar apoyo cuando está ya pasando por una situación de adicción? Bueno, yo creo que es importante, espero no caer mal por esto que voy a decir, pero incluso no dar consejos, porque parte de lo que necesitan estas personas que están pasando por un mal momento es hablar. Entonces, uno de los errores que cometemos con mucho amor, porque realmente todo es desde el amor, desde que nos importa lo que está pasando a esta persona, es precisamente darle consejos de cómo se siente, porque a veces, pues no a veces, no es suficiente. Solo la persona que está pasando por eso sabe cómo se siente y ni así, porque a veces estamos enfrentándonos con personas que ni siquiera pueden distinguir cuando están mal, a veces están tristes y lo expresan, pero ni siquiera se conocen y lo expresan con enojo. Entonces, queremos recalcar, porque sí es muy importante, más que un consejo, yo recomendaría decir, me preocupa, te veo mal, me importas mucho, te quiero mucho, me gustaría, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Me gustaría que confíes en mí, me gustaría escucharte y te prometo que sea lo que sea, no te voy a juzgar. Entonces, dejar hablar a esta persona y pues ahora sí que buscar ayuda de profesionales que, bueno, tenemos los datos, no, ahora sí que voy a hacer el comercial por si lo quieren anotar, porque sí es muy valioso el esfuerzo que estamos haciendo por dar este tratamiento integral, ¿no? Están ahorita entrevistando a las personas para ver si son candidatas para este tipo de tratamientos y como decía Cristian, una cosa es el uso de alguna droga y otra cosa es el abuso de ella y otra cosa es una dependencia. Para cada tipo de caso hay un tipo de tratamiento especial. Entonces, ahorita hay entrevistas en la UNEM Capa Mayapán. Afortunadamente acá en la ciudad de Mérida tenemos 3 UNEM Capas y en todo el estado tenemos 6. Pero bueno, si quieren anotar los números, es el 18-806-67. Por si a alguien le interesa tomar este tipo de tratamientos como el que describimos aquí. Y si el problema está porque no podemos, como decía Cristian, no solo se trata de adicciones. Y como decía yo, a veces la adicción es lo que se ve, pero atrás de eso hay una depresión, hay una impotencia, hay un duelo no resuelto, hay muchas cosas. Entonces, se trata de siempre escuchar y
canalizar a un lugar donde sea ahora sí que adecuado, ¿no? A veces pasa que hay gente de muy buena intención que te ve mal y te dice, qué te pasa? Te veo mal. Mira, perdón que haga este tipo de ejemplos, pero pasa mucho. Mira, es que me siento mal porque me peleé con mi pareja. Mira, yo he sufrido bastante. Y esa conversación de querer ayudarte se convierte en, mira cómo yo superé ciertas cosas o yo salí de esto. Entonces, pues ya no se centra en la persona, ¿no? Entonces, el mejor, aunque dije que no me gustan los consejos, ¿no? Pero la mejor recomendación que puedo hacer es escuchar y que la conversación se centre en la persona y cuando nos toca hablar de nosotros es del cariño que le tenemos a esa persona y de lo mucho que nos importa. Muchísimas gracias, psicóloga. Creo que va un poquito también por ahí una pregunta que nos realizan, es ¿cómo ayudamos a un amigo que sabemos que tiene problemas con las drogas, pero que no lo quiere reconocer? Pues básicamente podría ser como en el mismo sentido. Cada caso es diferente. Entonces, yo creo que si nos abordamos directo hablar de la enfermedad, para empezar ahí nosotros ya dijimos que está enfermo, ¿no? Como hicimos en el ejemplo de la actuación. ¿Cuándo me cerré? Cuando él ya había decidido por mí que yo ya tenía una enfermedad, entonces, pues yo decía, pues no sirve lo que te diga si tú ya lo decidiste, ¿no? Entonces, es la misma recomendación. O sea, decir, oye, me preocupas, te veo así. ¿Qué va a decir? Nosotros batallamos mucho desde la trinchera que nos toca como psicólogos en adicciones, porque precisamente los usuarios que llegan a nosotros llegan la mayoría de esta manera. Cuando se pusieron, no sé, una borrachera o llegaron muy mal y hay un sentimiento de culpa y es donde la familia pues los engancha para decir, nos sentimos mal y es así que llegan con esta culpa. Pero difícilmente, o a mí me ha tocado que una vez me llevaron a una adolescente de 15 años diciéndole que acompáñame a la tienda y nada, la llevaron a psicología, ¿no? Entonces, llegan de esta manera. No es fácil, o sea, no es fácil que ellos lo reconozcan porque lo puedo controlar, o sea, sí puedo estar sin tomar un mes, pero ¿qué pasa? Que el día que toman ya no se pueden controlar. Y además, que estamos con una sociedad donde se han normalizado muchas cosas. Entonces, sí es muy difícil, creo que es el pie del que cojea, o es la parte más difícil, el reconocer. Entonces, mi recomendación es no ir y decir lo que a veces es obvio, ¿no? Sino tratar de abordar qué hay más en él y a lo mejor no decirles, mira, esto es de adicciones, porque a veces nos pasa que cuando ven adicciones se hacen como un pasito para atrás. Es más fácil para ellos pensar que están tristes y por eso hacen ciertas cosas. Entonces, siempre tratar de irnos a los sentimientos. Y ya lo que es el diagnóstico como tal, pues yo recomendaría pues que mejor se lo dejen o que él mismo se reconozca con un profesional. Muchísimas gracias, psicóloga Adriana. Gracias. Es para el doctor Cristian. Nos comentan, ¿el CBD del cannabis en gotas causa dependencia? No escuchamos. No escuchamos, ¿lo podría repetir? Claro. ¿El CBD del cannabis en gotas causa dependencia? Sí, el cannabis causa dependencia y el cannabis tiene varios puntos. Si el cannabis se consume entre los 11 y los 17 años, es sumamente peligroso para el cerebro porque puede desatar síntomas psicóticos irreversibles. Puede generar un tipo de esquizofrenia si eres vulnerable. Es como una ruleta rusa. Tu cerebro está madurando. Si le metes una droga, no va a madurar bien. Lo peor de todo con el cannabis es que no te das cuenta. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto que si fumas
después de adulto, me refiero ya que tu cerebro está construido, no estoy hablando que el cannabis sea bueno o malo, estoy hablando nada más de cosas científicas, ¿ok? Es como tomar vino, no es bueno, no es malo, es lo que es. Entonces, el cannabis tiene algunas prescripciones que son epilepsias graves no controladas, que significa crisis convulsivas por más de 100 crisis generalizadas al día. A esos pacientes les va muy bien. También tienen algunas recomendaciones internacionales para dolor crónico, cuidados paliativos y algunas enfermedades terminales. ¿Ok? Si es de uso recreativo, si el cannabis es de uso recreativo y es, digamos, como uso recreativo, pues es como tomar una copa de vino en una fiesta. Pero ahora, si el cannabis ocupa toda tu vida, es decir, no hay ningún día que no pueda dejar de fumar y además está teniendo una repercusión en mis relaciones, en mi familia, en mi escuela, en mi economía. Esa es la brújula que te hace saber si estás siendo dependiente al cannabis. Si es solo recreativo, pues es solo recreativo. Fenomenal. Pero si ya estás teniendo alteraciones para tener relaciones interpersonales, para generar y ser productivo, para que en la escuela te vaya bien, ya solo te juntas con gente que fuma cannabis, ya tienes problemas con tu familia, todo el día andas pensando en fumar y todo el día andas preocupado acerca de cuándo voy a conseguir, guardo un poco, escondo en algún lado, nunca me quiero quedar sin nada, empiezo a fumar desde muy temprano en la mañana y todo el día me gusta estar con esa sensación y no tolero estar sin consumirla, eso es una adicción. Porque la adicción no solo, recuerden, tiene el componente biológico, tiene el componente psicológico. Y lo más peligroso es consumir entre los 10 años u 11 y los 17 o 18 mientras el cerebro está en maduración. Eso es lo que se puede decir del cannabis. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, les agradecemos de nuevo a ambos por este taller que nos han compartido. Les externamos nuestras felicitaciones por el trabajo que desempeñan en la Secretaría de Salud de Yucatán, este esfuerzo enorme que se hace en este caso por las adolescencias, por los jóvenes, las jóvenes y por las personas que están atravesando ante este tipo de situaciones tan difíciles, tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel social. Les agradecemos muchísimo que hayan destinado este tiempo para poder compartirnos sus conocimientos, sus experiencias y no sé si tengan algunas palabras antes de despedirnos. Bueno, pues muchas gracias de verdad por el espacio. Estamos muy contentos y entusiasmados al saber que iba a ser taller y que podíamos romper un poco la estructura de la dinámica y hacer esto, pues quisimos hacerlo más ameno, ¿no? Porque sabemos que no es fácil el medio. Y bueno, quisiera repetir mis comerciales o mis avisos parroquiales. Repito el número por si les interesa acercarse a a nuestros servicios integrales. El 18-806-67. El horario de atención de las UNEM Escapas es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues aprovechando la plataforma, le repito igual el número que se hizo con un esfuerzo del gobierno del estado y con cooperación de varias instituciones, la línea telefónica de psicología que funciona 24 horas al día, los 7 días del año, para todo el estado y de manera gratuita. Ahí incluso pueden hablar si alguien está teniendo una crisis de abstinencia, si alguien tiene dudas sobre el manejo o ya le está preocupando mucho el consumo de su hijo, de su hija, de su primo. Entonces, o por si alguien pues tiene ideas
de querer lastimarse a sí mismo o cualquier cosa que tenga que ver, que requiera con apoyo psicológico, es la línea 800-108-8000. Y esa es ahora sí que para todo el estado, 24 horas al día, sábados y domingos, o sea, de lunes a domingo, perdón, e incluso días festivos. Y gracias a ustedes por invitarnos y por dar esta posibilidad de hacer visible la salud mental y ver que las adicciones y la salud mental es lo mismo. Prefiero, somos todo la adicción simplemente es una parte de la salud mental. La salud mental es algo muy amplio y es muy importante. Y en estos tiempos todavía más. Mantenerse sano, mantener una salud mental sana, te permite tener mayores posibilidades de éxito, de tener relaciones sanas, de sentirte productivo, de poder generar y crear tus sueños, tus metas, tus logros, de tener relaciones íntimas, seguras, de confianza, etcétera. Así que gracias a ustedes por permitirnos y darnos visibilidad en salud mental y llama al 800-108-8000 para cualquier duda, incluso aunque sea una pregunta o lo que sea. 800-108-8000. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por su valiosa contribución a esta jornada de prevención de adicciones. De igual manera, les agradecemos a todos los que se pudieron conectar por su presencia. Les invitamos a participar en las siguientes actividades como parte del programa Sin Violencia en Contingencia. Agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que la siguiente semana tendremos actividades sobre prevención de la violencia, en donde presentaremos conferencias, pláticas gratuitas impartidas por profesionales. Pueden obtener su constancia si se inscriben y participan a todas las actividades de la siguiente semana y les estaremos compartiendo el link para el registro en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter como CEPREDEI para mayor información. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, psicóloga Adriana, doctor Cristian. Gracias. Bonita tarde.